La anglosfera y las soluciones falsas a los falsos problemas de la teoría de la literatura. Las principales limitaciones que la anglosfera mantiene frente a la teoría de la literatura crecen sobre todo porque se establecen postulados e idealistas y se proponen soluciones falsas a las exigencias teórico-literarias. Ocurre que los falsos problemas exigen soluciones también falsas. Los postulados fundamentales en los que históricamente se mueven los estudios literarios en la anglosfera, en el mundo académico anglosajón, excluyen de la interpretación literaria tanto la ciencia como la dialéctica. A la primera, a la ciencia, la niegan desde el idealismo kantiano. A la segunda, a la dialéctica, la han reemplazado por el idealismo de todo tipo de hermenéuticas, desde Friedrich Schleiermacher hasta Hans-Georg Gadamer, quien alcanzó la felicidad primero y la gloria después, hablando del diálogo entre el texto, literario o no, y el lector, literario o no. El no a la ciencia literaria lo tenemos desde las tres críticas kantianas, y el reemplazo de la dialéctica por el diálogo lo encontramos en toda la tradición ilustrada de la filosofía anglo-germánica, hoy en el desagüe del pensamiento débil y en el inodoro de la retórica posmoderna. De espaldas a la ciencia y a la dialéctica, el sentido crítico de la interpretación literaria queda muy mermado y resulta fácilmente adulterable en manos de cualquier ideología. Y es lo que ha ocurrido. La falta de sustentáculo científico y dialéctico ha desprovisto a la teoría de la literatura de sus funciones críticas y ha puesto la literatura misma a los pies de los caballos de las ideologías posmodernas, de las morales religiosas y de los fanatismos gremiales, los cuales, bajo el nombre de minorías, se multiplican en la floresta de nuestras universidades y democracias como las sectas protestantes en tiempos de la turbulenta y proteica reforma religiosa. A todo esto hay que añadir el idealismo y el dogmatismo de las concepciones monistas y atomistas que caracterizan el pensamiento anglo-germánico desde sus primeras manifestaciones. Todo está relacionado con todo, monismo, y nada está relacionado con nada, atomismo. Uno y otro son los códigos imperativos de la posmodernidad. Todo es Shakespeare, todo es Alemania. El canon occidental es el canon de la literatura inglesa, es decir, de nuevo Shakespeare, inventor de lo humano, muy entre comillas esto de inventor de lo humano, nos dirá literalmente uno de los más famosos escritores de bestsellers académicos y a la vez uno de los autores más ignorantes que en el mundo han sido respecto a la literatura española e hispanoamericana, Harold Bloom. Lo que no nos explicita este propagandista de la ilusión shakespeariana es que el inglés apenas escribió, en el mejor de los casos, unas 30 comedias y acaso algo más de un centenar de sonetos. No cabe duda de que Occidente, en este canon jibarizado en 30 comedias y apenas 100 sonetos, se recorre muy pronto. Así es como se solucionan los falsos problemas a partir de soluciones aún más falsas todavía.